días, Dios te bendiga. Le agradecemos al Señor porque nos ha dado la oportunidad una vez más de poder transmitir, de poder realizar tiempos de recarga. Todos son bienvenidos para los que nos puedan ver mucho más adelante, ¿verdad? Dios los bendiga también. Hoy vamos a compartir un tema bastante importante para nuestra vida, en la que muchas veces lo olvidamos y que no aprovechamos, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ya que el tema de hoy, pues yo le he puesto el reposo de Dios, en el que Él mismo lo hizo dedicadamente para nosotros, para su pueblo, en el que creo que no es lo único, hay muchas cosas más que Él ha dado, pero ese reposo de Él es algo en lo cual realmente es de suma importancia para nosotros, porque nos ayuda, nos motiva, nos sustenta, nos levanta. Yo creo que esto se ha entendido, o por decirlo así, en el Antiguo Testamento se conoció como el día de reposo, pero ahora en este tiempo, en el presente, yo le llamo así, el reposo de Dios, ¿verdad? Como dirían, es lo mismo pero diferente, tiene algunas diferencias, y vamos a ir viendo, ¿verdad?, algunos detalles sobre eso, ya que pues recordemos que Jesús decía que Él no venía a quitar la ley, sino que a cumplirla. La ley, pues no, o el antiguo pacto solamente es como una sombra de lo que ahora está en el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces sigue vigente el día de reposo, solo que hay algunas modificaciones que el Señor hizo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo esos detalles. Así pues, vamos a hacer una pequeña oración para darle gracias a Dios, ¿verdad? Y pues, si te gusta, si quieres, también puedes hacerlo con nosotros, ¿verdad? Y que Dios sea guiando nuestra vida para compartirte esta palabra. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú has sido tan bueno con nosotros y nos has ayudado a salir adelante en toda situación. Gracias porque tú, Señor amado, nunca nos has abandonado y siempre traes palabras, siempre traes semilla, siempre traes respuesta a nuestras dudas. Y gracias porque tú siempre, Señor amado, estás al pendiente de lo que nosotros vivimos. Señor, que hoy, Señor amado, seas tú exaltado en todo lo que hagas. Y pedimos a ti, Señor, que a través de ti, Espíritu Santo, tú nos puedas guiar y puedas hablar al corazón de cada uno de los que hoy van a escuchar y van a recibir esto, Señor. Que este tema, Señor, pueda ayudar a poder aprovechar más el tiempo contigo, Señor. Y que tú seas el que sea honrado, el que reciba honor, que seas tú el que se deleite en cada persona que crea y que busque llevar a su vida, Señor, lo que hoy se va a aprender. Padre, a ti sea la gloria, Señor amado, y bendecimos tu santo nombre. Que seas tú exaltado y que seas tú cuidando a aquellos que van para su trabajo, ¿no? o están incluso descansando, no lo sabemos, pero que seas tú cuidando a cada uno, Señor, y que este tiempo puedan recibirlo con agrado, que tengan ese entendimiento y que reciban, Señor amado, con alegría y gozo estas palabras, esta semilla, Padre, y que seas tú haciendo que crezca esa semilla y que pueda dar fruto, Señor amado, desde este mismo momento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, así vamos a comenzar, y para ello vamos a recordar un momento. Vamos a viajar en el futuro, al pasado, no en el futuro, en el pasado, donde en Éxodo capítulo 31, aquí hace un recordatorio, ¿verdad? En este tiempo Jehová, pero es Dios Padre,
¿verdad?, al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Verdad? Y les dice en el verso 12: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Hasta ahí voy a llegar. Puntos claves en esto es que nosotros se nos fue entregado el día de reposo de parte de Dios, algo así, un ejemplo sencillo como Dios le entregó el huerto del Edén a Adán, ¿verdad? Prácticamente es como un obsequio, un regalo que nos dio, o que Él nos da, mejor dicho, en el que es una señal, dice acá, ¿verdad? Porque Él mismo lo está diciendo: se da señal entre ustedes y entre mí, ¿verdad? Entonces es como decir un punto de reunión, ¿verdad? Para que diga que es una señal, es como un altar, digámosle, ¿verdad? Ahí esa es la señal de que ahí va, ese es un punto en el que nosotros nos vamos a estar viendo, conociendo, disfrutando, y muchas cosas más, ¿verdad?, que podemos ver. Así es. Bien, porque algo que aparte de que dice que es una señal entre nosotros y Él, dice que le agrega todavía por vuestras generaciones. Estamos hablando de que es de nuestra descendencia, ¿verdad?, que va a seguir en pie esa señal. Dice: para que sepáis que yo soy Jehová, y esto es lo impresionante, que os santifico. O sea que en el reposo somos santificados por Él. Y es algo importante porque nosotros debemos buscar la santidad, ¿verdad? Yo creo que la palabra en el Nuevo Testamento es clara cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. ¿Verdad? Y aquí está hablando que si Él nos santifica es porque nos está viendo. Por eso nos santifica, para podernos ver con Él. Entonces, es importante, ¿verdad?, lo que es el reposo. Ahora, y ahí en el verso 14 dice, ¿verdad?, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Y aquí lo está volviendo a confirmar de la santidad. Santo es a vosotros. Dice: el que lo profanare, o sea, es como decir, el que no lo reciba, o el que lo desprecie, el que no lo valore. Eso es lo que está dando a entender, ¿verdad? De cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Aquí estaba mostrando de que el que prácticamente el que recibe el día de reposo tiene vida. Exacto. ¿Verdad? Y el que lo profanare, el que está diciendo, en otras palabras, el que lo rechaza o menosprecia, va a morir. Definitivamente, ¿verdad? Es obvio. Ahora, esto era en el antiguo pacto, ¿verdad? Y cada uno de los del pueblo no tenían que hacer algo personal, sino que tenían que dedicarse a él. Toda obra que de sus manos tenían que detenerse y dedicarse a descansar, en pocas palabras, ¿verdad? Pero ese descansar o ese reposo que había en ese momento era por decirlo así, de hacer cosas materiales, ¿verdad? En otras palabras es como de dedicarse a la carne, ¿verdad? En otras palabras, de dejar de dedicarse a la carne. Ese día era como un día espiritual, digamos, ¿verdad? Exacto. En el que tenían que consagrarse, limpiarse, tenían que disfrutarlo en memoria, ¿verdad? Por decirlo así, es como que con Él, con Dios, ¿verdad? Porque Él había establecido o había dado a entender de que dándoles el ejemplo de que Él en 6 días había trabajado haciendo la creación completamente,
¿verdad? El planeta, la tierra, los animales, vegetales, todo, y que el séptimo día había tomado el reposo también, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Entonces, eso es en el antiguo pacto, ¿verdad? Ahora, nos vamos al Nuevo Testamento, en el que Jesús es el que habla sobre esto. Y en Marcos capítulo 2, capítulo 2, verso 23, es donde nos muestra acá la realidad de lo que significa el día de reposo en nuestro presente. Prácticamente cuando él habló esto, ahí él lo modificó. Ahí él cambió la situación de una vez, porque sus palabras cuando él las habla es porque ya estableció algo y ya no van a cambiar, a menos que lo haga, ¿verdad? Pero él vino y dice lo siguiente, ¿verdad? En Marcos capítulo 2, verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Estamos hablando del día de reposo, del reposo de Dios. Y de los fariseos le hacen esa pregunta a Jesús, ¿verdad? Pero miren lo que contesta Jesús. Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Verso 27, también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no del hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí, en estos últimos versos, 27 y 28, está dando la clave y está dando el cómo se estableció realmente el día de reposo. Cómo es que lo debemos tomar nosotros. Y está diciendo, primero les da el ejemplo. Ustedes no han escuchado que está escrito, ¿verdad? Y les cuenta sobre el rey David, ¿verdad? De que él en el día de reposo, por decirlo así, él tomó de algo que le pertenecía solo a los sacerdotes. Les está dando ejemplo que en ese tiempo había necesidad, ¿verdad? Creo que leíamos acerca de eso. Está en Primera de Samuel, en la que él estaba huyendo del rey Saúl, que lo quería matar, ¿verdad? Y pues obvio, si llegó el tiempo de necesidad, que tenían hambre, y viene y fue a pedirle al sacerdote de ese tiempo, ¿verdad?, que le diera panes para él y para sus compañeros. Y a él le dan el pan, el que ya se le había presentado a Dios como ofrenda, ¿verdad? Y que ese ya lo habían, ¿cómo era la palabra? Santificado. Sí, que ya lo habían santificado y que ya lo habían como que cambiado, como renovado. Como que este pan ya fue presentado y lo quitamos y ya habían puesto otro nuevo, ¿verdad? Exacto. O sea, que ya no era pan caliente el que le dieron a David, pero estaba santificado, consagrado. Ahora, está dando a entender Jesús de que David no hizo mal. Está diciendo, hizo bien, porque era un tiempo de necesidad, era un tiempo en el que le era permitido, por decirlo así. O sea, ahí no fue prohibido, ¿verdad? A pesar de que había una ley y todo lo que estaba establecido en ese tiempo, porque todavía existía el nuevo pacto en esa fecha, digamos, del rey David. Ahora, Jesús viene y les dice, diciéndoles, de esta misma manera como como hizo David, pues así estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo de necesidad. Ahora, ¿por qué digo necesidad en ese tiempo? El pueblo de Israel en esa ocasión
estaba siendo sometida por los romanos, Exacto. por el enemigo, así como estaba David. Y venían los sacerdotes, ¿verdad?, los fariseos, y se ponían en el plan. En pocas palabras está diciendo, ustedes tenían que actuar como ese sacerdote que le dio los panes a David. Así tenían que estar actuando ustedes, porque estamos en un tiempo de persecución, porque nos están esclavizando los romanos, ¿verdad?, por decirlo así. Y no están haciéndolo de esa manera, ¿verdad? Y viene, les dice, rematando, se podría decir así, en el verso 27, ¿verdad? Cuando dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Está hablando de dos cosas que están contradiciéndose, ¿verdad? Está diciendo, el día de reposo se hizo para el hombre. Eso fue para él. Y no el día de reposo para que por decirlo así, no se enseñoree del hombre. O sea que, en pocas palabras, así como le dijeron a Adán en el huerto del Edén, que le dieron el huerto para que se enseñoreara de todo lo que había ahí, de los árboles, de la creación, ¿verdad? Así mismo se hizo el día de reposo para que nosotros tomáramos dominio y lo disfrutáramos y viviéramos en una plenitud. Ahora, lo importante en todo esto, recordemos que Jesús, todo lo que iba haciendo era en día de reposo casi. Era donde más él hacía muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué daba a entender esto? Porque él agarró parejo. Agarró lunes, martes, miércoles, y todos los días de la semana, él los tomó por igual. Exacto. ¿Verdad? Claro, los fariseos nunca lo vieron bien, no lo aceptaron tampoco, que él hiciera milagros o trabajara en ese día, ¿verdad? Porque ya traían una mentalidad, se podría decir que esclavizada, porque ya el día de reposo se había hecho Señor de ellos. Ya no era Dios, sino era el día de reposo, ¿verdad? Eso es a lo que vamos viendo. Gracias por decir eso, eso es muy, muy importante. Ahora, el Señor Jesús está diciendo directamente hacia nosotros, a ustedes les pertenece el día de reposo, aprovechenlo, porque ahí es donde ustedes son santificados. Y lo que podemos ver a través de lo que Jesús hacía, que siempre andaba tomando todos los días por igual, o sea, que siempre él andaba santificándose. Exacto. No esperaba un día a la semana para hacerlo, diariamente lo hacía. O sea que Jesús estaba dando ejemplo que él vivía en el reposo de Dios todos los días de la semana, sí, lo cual a nosotros en este tiempo nos pertenece también. Eso tan valioso. Exacto. Hoy en día no podemos nosotros venir y esperar a que llegue el domingo para venir y ser santificados por él, ¿verdad? No podemos estar esperando hasta ese día, o así mucho cuando se hace el servicio entre semana, ¿verdad? Los días miércoles. Ahora, yo les digo, no es lo que hacemos lo que nos santifica. Quien nos santifica es Él, a través del Espíritu Santo. Porque es la esencia de Él en nosotros la que nos da reposo realmente. La palabra nos enseña y nos dice de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando escuchamos la palabra que somos morada, está hablando de que el Espíritu Santo viene a reposar, ¿verdad? Viene a reposar. Literalmente ya está mencionándose la palabra reposo, ¿verdad? En la que Él viene a reposar en nosotros. ¿Y qué es lo lógico que tiene que pasar? Si Él viene a reposar, ¿qué sucede en nosotros? Trae descanso.
nos viene a dar la oportunidad de tener descanso, de poder nosotros, Exacto. si Él reposa en nosotros, nosotros reposamos en Él, ¿verdad? Porque es algo que nos hacemos uno solo con Él, ¿verdad? Es una unión que ocurre ahí con Él y nosotros. Ahora, ¿qué pasa entonces en nosotros si nosotros solamente digamos, porque a veces ni siquiera el día domingo ocurre eso, ¿verdad? Ni siquiera ese día llegamos a tener esa conexión o esa unión con Él o que Él repose en nosotros, sino que solo son unas horas nada más, no hay ni siquiera el día completo. Al menos en el antiguo pacto era un día entero en el que tenían ese reposo, pero hoy en día nosotros muchas veces ni siquiera el día completo tenemos para reposar en Él y que Él repose en nosotros. Exacto. Son unos cuantos minutos, unas horas tal vez, y a veces solo es un par de días tal vez a la semana, pero difícilmente logramos estar toda la semana en ese reposo. Y no hay ningún impedimento para hacerlo, porque el que decida no hacerlo somos nosotros, ¿verdad? Exacto. Ahora, Jesús, ¿verdad? Nuevamente recalco con lo que decía, ¿verdad? Como que aprovechen lo que les estoy dando en sus manos. El día de reposo fue hecho para el hombre, para que él se sacie, en otras palabras, ¿verdad? Se sacie como decir, se sacia de mí, ¿verdad? Y yo me sacio también de él, ¿verdad? Eso es lo que está dando a entender. Y en la otra parte que da a entender es que no dejemos que eso sea al revés, porque entonces ya no nos vamos a saciar en Dios, sino que vamos a saciarnos en las cosas que hacemos o en las acciones que hacemos. No sé si me doy a entender bien. Yo sé que aquí es una línea muy delgada y cuesta comprenderla, como también cuesta llevarla a la práctica. Si pudiéramos dar un ejemplo, digamos, para poder tener o llevar a cabo el día de reposo en nuestra vida, o el reposo de Dios en nuestra vida, pues el factor principal es el tiempo. Exacto. Pongamos este ejemplo. Yo le dedico a Dios un tiempo, digamos una hora, y en esa hora yo puedo venir y hablar con Él. Estamos hablando de oración. Si yo quiero, pues le agrego ahí lo que yo quiera, ¿verdad? Tengo que adorarle, alabarle, ¿verdad? Es un tiempo que tenemos para que yo lo disfrute y me despoje por completo de cualquier cosa y que Él tenga libertad para reposar en mí. Exacto. Esa es una opción. Y la otra es de que nosotros vengamos y nos dediquemos solamente a hablar y hablar y hablar, pero no tenemos la intención de tener una relación con Él. Yo quiero dar a entender que el día de reposo se hizo para fomentar o cultivar la relación, Exacto. ¿verdad? No se hizo para solamente nosotros aprovecharnos, ¿verdad? Porque lo que normalmente hacemos es aprovecharnos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nosotros solamente lo ocupamos, o sea, la oración, solo para pedir algo. Y qué bueno fuera que pidiéramos cosas que edifiquen nuestra vida. Muchas veces pedimos cosas que nos pueden más bien desviar. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado entonces, porque cuando nosotros venimos y ya no le damos el sentido que realmente tiene el reposo de Dios en nosotros, pues prácticamente nosotros empezamos a morir. Exacto. Porque nosotros empezamos a pedir, empezamos a agregarle cosas místicas, ¿verdad? Como van a pasar como el arte de magia, pero realmente es una relación la que se está formando ahí. Es una vida que llevamos con Él. Si lo llevamos al ejemplo del matrimonio, siempre hay una relación,
una intimidad y una comunión. Esas tres cosas nunca faltan, o no deberían de faltar, ¿verdad? Si estamos hablando de entre padre e hijos, también es lo mismo. Si es una amistad que tenemos, también es lo mismo. O sea que ese factor siempre está presente, esas tres cosas, ¿verdad? Y eso es algo que prácticamente nos habilita el reposo de Dios, porque es que Él viene a encontrarse con nosotros. Es lo que yo me imagino que hacía Jesús todas las veces que subía al monte a orar. Él iba a un encuentro. Ese es el famoso encuentro con Dios, ¿verdad? Exacto. Y nosotros necesitamos tener ese encuentro. No solo un día, todos los días. Y eso es lo que hoy está afectando a nuestra vida cristiana. Generalmente, ¿verdad? De que no tenemos ese encuentro. El encuentro, nosotros estamos tan acostumbrados a lo físico, a lo de este mundo, que los encuentros de nosotros quieren ser así, ¿verdad? Instantáneos, solo un ratito. Como digan, con un ratito me basta. Pero la diferencia está en que, vuelvo a recalcar, que dice que el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Exacto. Cuando se está hablando de siendo morada, es que en todo momento va a estar. Esa es la gran dicha que tenemos y bendición de parte del Padre y también de Jesucristo. Entonces, en nuestra vida tenemos que tomar en cuenta esto. Veamos cómo era la diferencia, porque en el Antiguo Pacto solo un día se les pedía que se hiciera esto, pero ahora en el Nuevo Pacto es como que nos está diciendo: todos los días ustedes tienen que guardar el reposo. Y hay algo muy importante que Jesús dice al final, en el verso 28, dice: por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, porque Él fue el que lo creó. Dice, si Jesús es Señor del día de reposo, y Jesús ya fue mudado en nosotros, es ahí donde viene la parte en la que nosotros también somos señores del día de reposo. Entonces el reposo de Dios es nuestro, es para aquellos que han creído en Cristo, es para aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Y aquí viene la parte en la que la palabra menciona, también nos aconseja y nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque cuando hacemos eso, lo estamos rechazando, estamos menospreciando, y a través de él es que obtenemos el reposo de Dios. No sé si querías contarlo. No. ¿Todavía no? Entonces, vamos a ver otro detalle aquí. En Hechos capítulo 7, verso 47, dice algo bastante interesante. Y me gusta porque está en el Nuevo Testamento, pero habla del Antiguo. Hechos capítulo 7, verso 47, dice: mas Salomón le edificó casa, hablando a Jehová, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Está haciendo pregunta. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Están hablando de una morada, de un templo.
que dice, hechas por manos yo no habito ahí, porque yo hice todas esas cosas. Pero menciona en el verso 51, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué está hablando del Espíritu Santo? Es prácticamente lo que hemos estado viendo todo este tiempo, ¿verdad? Que a través del Espíritu Santo es que nosotros recibimos esa morada. Exacto. ¿Verdad? Pero dice que le resistimos. Nosotros por fuerza queremos llevarlo a algo físico, mientras que está más fácil porque ya está en nosotros, solo por la fe. Exacto. Ahora, esto me deja pensativo, ¿verdad? Porque dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Yo no sé qué enseñanza tuvo cada uno de los que hoy están escuchando. Si un día no estoy hablando de, cuando hablo, lo que voy a mencionar de padres, no solamente padres en sangre, sino que aquellas personas que como pastores que les enseñaron y les dijeron así y así, ¿verdad? Que lo material, ¿verdad? Ahí es donde Dios reposa y esto y lo otro, y ahí nosotros también, ya debemos cambiar ese tipo de cosas. Debemos llevar a la realidad lo que está diciendo la palabra, y es que Él nos está dando la oportunidad, y aquí nos está diciendo, en pocas palabras, si ustedes no se resisten al Espíritu Santo, para empezar, ¿verdad? Vamos a tener un lugar, una morada con Él. Es lo que nos está diciendo a través de estos versos, porque ese es el impedimento del día de reposo realmente, o el del reposo de Dios en nuestra vida. Entonces vengo y lo dejo en tus manos y hago la pregunta, ¿qué tan dispuesto estás o estamos a tener y a tomar ese reposo de Dios en nuestra vida? Aquí lo voy a dejar claro, más claro, y voy a volver a hacer la pregunta, pero la voy a hacer diferente. ¿Qué tan dispuestos estamos a no resistirle al Espíritu Santo? Exacto. ¿Quieres reposo en tu vida? ¿Quieres vivir en una vida de santidad? ¿Quieres mantenerte consagrado, limpio, protegido incluso, porque eso es lo que hace una morada, ¿verdad? Protegernos. Pues no le resistas al Espíritu Santo. Y cuando digo no le resistas al Espíritu Santo es porque aquí nos dice, en el verso 51 decía dos cosas. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. De corazón y de oídos. El Espíritu Santo, de que llega, siempre llega a nuestra vida. Eso es fijo. Nadie puede decir, no, nunca ha venido en mí el Espíritu Santo. Bien ha llegado a querer morar. Pero nuestro corazón y nuestros oídos no le han recibido. Ese ha sido el problema. ¿Por qué? Porque hay una dura cerviz. ¿Qué podrías decirme tú como dura cerviz? O cerviz, ya no sé cómo es la palabra. Bueno, pues una dura cerviz viene a ser lo que tenemos acá en el cuello, ¿verdad? Es lo que hacemos así al momento de bajar nuestra cabeza. Es precisamente eso, ¿verdad? Que no queremos bajar la cabeza ante Dios, ¿verdad? Siempre queremos, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos corrige y no bajamos la cabeza, ¿verdad? Ante Él. Y no es tanto la reverencia en sí, sino que es el corazón, pero el corazón revela algo, ¿verdad? Ajá. Y es curioso porque ante Dios no queremos bajar la cabeza, pero ante las redes sociales sí la bajamos, ¿verdad? Porque nos obliga la red social a hacer esto, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Con tanta facilidad. Entonces, es triste y es lamentable porque en Isaías habla de eso, ¿verdad? Que dice que
Aún el asno conoce a su amo, ¿verdad? Aún el buey conoce dónde está el pesebre, y nos viene a comparar la Biblia como un animal, ¿verdad? De que aún el animal es más obediente que nosotros, y es algo bien fuerte porque a veces así nos comportamos, ¿verdad? No somos fáciles de obedecer, no somos fáciles de decirle al Espíritu Santo qué deseas, qué quieres, y nos comportamos como el pueblo de Israel, ¿verdad? Exactamente. Que anduvo divagando 40 años en el desierto, anduvo caminando, y dice la Biblia que daban círculos y círculos, y ellos no llegaban a la tierra prometida porque habían desobedecido a Dios. Habían dicho, no, vamos a morir si entramos a pelear a Canaán. Y dice que ellos endurecían su corazón cada vez en el desierto. Miraban las obras de Dios porque Dios los libraba del faraón, Dios los libraba de todo, los libró de la muerte cuando les mandó las aves del cielo. Dios los libró de muchas cosas fuertes en el desierto, pero ellos, aún viendo las obras, aún viendo las maravillas, tenían una cerviz dura, una cerviz en la cual ellos no agachaban la cabeza, no decían, sí, Padre, aquí estoy, sino que su corazón, su rostro estaba hacia los dioses, hacia los ídolos. Ellos no dejaban de ver hacia los ídolos. En ese entonces sus ídolos pues eran todos los que estaban en Egipto, ¿verdad? Todas las imágenes de Egipto. Hoy en día los ídolos pueden pasar a ser las redes, ¿verdad? Pueden pasar a ser las distracciones que hoy en día hay, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí es fuerte esta palabra, si tú la estás escuchando, es algo que Dios nos está hablando. Incluso en Jeremías 2:1 al 3 habla de que la gente le volvió el servicio a Dios, porque la cerviz no solo es esta parte de acá que te hace inclinar la cabeza, también se refiere al servicio, ¿verdad? Exacto. Al servir. Entonces dice que la gente le devolvió el servicio a Dios, empezó a hacer y hacer, pero no en rostro. Y muchas veces caemos en eso, ¿verdad? De que venimos y decimos, voy a ir a servir a la iglesia, voy a ir a ayudar a la comunidad. Eso es servicio a Dios. Voy a ayudar a mi familia, voy a ayudar al necesitado. Y qué bueno, síguelo haciendo, estás sirviendo a Dios. Pero estás sirviendo a Dios sin volverle el rostro. ¿Y cómo servimos a Dios sin volverle el rostro? Cuando solo hacemos, damos caridad, hacemos obra social, vamos a la iglesia, apoyamos, mas no mantenemos una relación con el Espíritu Santo. Ese encuentro con el Espíritu Santo no lo tenemos. Entonces solo le volviste el servicio a Dios. Solo sí, bajaste la cabeza, mas no le diste el rostro. Mas no estás con el Espíritu Santo preguntándole cómo quieres que lo haga, a quién quieres que vaya, por qué quieres que vaya, porque así debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo. Voy a ir a donde tú me estás enviando, pero ¿para qué voy a ir? ¿Verdad? Es como que tú quisieras ir a la tienda, pero estás en la tienda y no traes nada. No hay un propósito, no hay un porqué. Entonces tú estás en una tienda, pero tú traes lo que necesitas. Entonces hay un propósito. Pero hoy en día se nos ha olvidado y solo nos llenamos de cosas innecesarias, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha pasado, a nosotros nos ha pasado, que hemos ido a la despensa, llenamos la carreta de todo y cuando llegamos a casa olvidamos lo importante, lo necesario? Por ver que esta oferta, que aquello, que esto me gustó, y por lo que íbamos no fuimos. Y así pasa con Dios. Servimos, trabajamos, y más no vamos hacia lo importante. ¿Y qué es lo importante? Pasar un tiempo con el Espíritu Santo. Eso es lo importante. Y eso se nos ha olvidado muchas veces, no solo como ovejas, no solo como ministros, sino como personas en general. Hemos olvidado la raíz. Que la raíz es estar con su Espíritu Santo. Si tú estás casado, estás casada, tienes un esposo, una esposa que solo te sirve, si ese esposo solo te lleva el dinero, si esa esposa
solo te cocina, pero nunca van a la intimidad, nunca van a tener ese contacto físico. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar, seguro, de que ella o él se va a buscar a alguien allá afuera. Van a terminar con otra, con otro. Y lo mismo pasa en la relación con Dios. Exacto. Si no tienes intimidad con Dios, vas a terminar con otro Dios. Vas a terminar con algo diferente que no es Dios. Y tú dices, no, pero yo estoy saciado, saciada. Sí, pero ¿con quién te saciaste? Exacto. No con Dios, con algo que no es Dios. Sí, porque muchas veces sentimos plenitud, una falsa plenitud, una plenitud vana. Te estás saciando con algo que no es Dios. Exacto. El pueblo de Israel sentía plenitud, sí, porque se estaba saciando con los dioses de Egipto, se estaba saciando con lo que no era Dios. Y por eso Dios viene en Salmos 95:1, viene y les dice: vengan, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Acá se le está haciendo una invitación al pueblo de Israel: adoren, canten. ¿Para qué? Luego dice: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Acá se le está diciendo al pueblo de Israel: mira, Dios es grande. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero es como que estuvieran convenciendo al pueblo de adorar a Dios. Sí. Y dime si no pasa hoy en día eso en las iglesias. Pasa. Como que uno está convenciendo al pueblo. Miren, adórenlo porque Él es Dios. Miren, hablen con Dios porque Él es grande. Miren, cántenle porque Él es el único Dios entre todos los dioses. Mientras que yo como esposa reconozco que tú eres mi esposo y que no tengo que buscar a alguien más, no tengo que tener intimidad con alguien más, solo contigo, porque tú eres el que es con el que debo tener esa intimidad. Porque alguien, mi suegra, mi suegro, tu hermana, tu hermano, me va a convencer de que yo tenga relaciones contigo. Exacto. Eso sería ilógico. O tonto. O sí, entonces, ¿cómo alguien ajeno a ti te va a tener que convencer de que tú tengas intimidad con Dios? Exacto. Si tú sabes quién es Dios. Entonces, acá es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Y luego sigue diciendo en el Salmo 95:4: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Luego vuelve a decir: venid y adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo, su prado y ovejas de su mano. Y luego, mira, sigue acá convenciéndonos, ¿verdad? Que nos arrodillemos, que nos postremos. O sea, nos están dando directrices. ¿Por qué alguien te va a decir cómo tener relaciones con tu pareja? ¿Por qué alguien te va a decir: mira, tienes que tener intimidad de esta forma, de la otra forma? Si tú amas, se va a dar espontáneamente. Exacto. Si tú amas a Dios, lo vas a hacer como mejor te agrada, como mejor te sientas. No va a ser un método. No es un método, no es que si te postras, si te arrodillas, si te acuestas. O sea, es algo especial que tú y Dios van a desarrollar, van a intercambiar. Entonces, y lo interesante que sigue diciendo en el 8, una barrita arriba del 8 dice: si oyeres hoy su voz, y yo sé que estás oyendo hoy la voz de Dios, dice: no endurezcas tu corazón, como en Meriba, como el día de Masá en el desierto. Y una vez está diciendo: no endurezcas tu corazón, no hagas lo que nuestros antepasados han hecho. Y no habla solo de nuestros padres, de nuestros abuelos, habla de exactamente de lo que ha pasado generación tras generación, y que las personas se han venido escudando: es que mis padres fueron esto, yo voy a seguir siendo esto. Mis padres son X, yo soy X, ¿verdad? Y seguimos un patrón y decimos: no, es que yo tengo un trabajo que cumplir, y nos excusamos de todas formas.
Traemos excusa tras excusa para endurecer nuestro corazón. Y luego dice el 95:9, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Mira cuántos años han tentado nuestros antepasados a Dios, 40 años. Acá te puedo hacer una pregunta directa y es, ¿a los cuántos años llegó tu mamá a conocer a Dios? Tu papá, tu familia, quizás a los 40 años, a los 50, y todos esos años atrás tentaron a Dios. ¿Y cómo tentamos a Dios? Cuando nos va mal en la vida y decimos, Dios, ¿por qué no estás aquí? Dios, ¿por qué no detuviste esto? Dios, ¿por qué no detuviste que falleciera tal familiar? Y empezamos a tentar a Dios. Exacto. Porque aún sabiendo que somos personas, un día vamos a morir, tentamos a Dios. Exacto. Diciéndole por qué. Sí, porque no se acepta. Y luego acá sigue diciendo el 95:11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En mi reposo. Eso es lo más duro. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros debatimos, cuando nosotros no obedecemos, cuando endurecemos nuestro corazón. Prácticamente. No solo estamos endureciendo al pastor, al líder, al que está predicando, al evangelista, no. Le estamos endureciendo el corazón a Dios. Exacto. Que no nos deja entrar en su reposo. Exacto. Porque Él es Señor del día de reposo. El Señor del día de reposo. ¿Verdad? Él se lo da a quien Él quiere. Ya nos lo dio. Y gratis. No tiene ningún costo. Exacto. ¿Verdad? Pero nosotros somos los que no queremos tomarlo. Exacto. Lo menospreciamos. No le damos el valor o no le vemos la importancia que tiene. Y lo que me impresiona del 11, ¿verdad? Es que dice, por tanto juré en mi furor. O sea que él ya estaba enojado de ver que no querían nada con él. Exacto. Así como que bueno, ya los dejo estar, ¿verdad? Exacto. Y no les voy a dar lo que les quería dar. Así es. ¿Verdad? O lo que ya tenía planeado para ustedes. Porque no lo quieren. Porque eso es así. Eso es así. Él no nos mete a la fuerza la comida, como diría el dicho, ¿verdad? Sino que Él espera que cedamos en nuestra voluntad. Exacto. ¿Verdad? Y eso definitivamente tendría que ser así, ¿verdad? Ahora, algo que también estaba viendo en Salmos, pero en el Salmo 23, que es muy conocido, ¿verdad? En su verso 2, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo. Esta es la parte que a mí me impresiona, porque nosotros decimos mucho, a veces se toma este capítulo, digamos, como un amuleto a veces, ¿verdad? Y lo sabemos tan fácil de memoria, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. O sea, son cosas que a veces declaramos con nuestros labios, pero en nuestro corazón realmente no está esa comunión, esa relación o intimidad con Él. Porque cuando Él dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿eso qué significa? Que si yo estoy en ese reposo que Él me da, me lo da para pastorearme. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás siendo pastoreado o pastoreada? Date tú la respuesta. Si realmente te estás dejando pastorear, no estoy hablando del pastor físico, estoy hablando de Jesús, porque eres el buen pastor. ¿Te estás dejando pastorear por Cristo? ¿Y cómo es eso? Que te dejas, eres enseñable con Él, aceptas su palabra, aceptas su enseñanza, su corrección, su consejo, su sabiduría, su presencia, su espíritu, ¿verdad? Eso es lo más importante. Exacto. O sea, si tú no te estás dejando pastorear por Cristo,
eso quiere decir que estás fuera de su reposo. Y si estás fuera de su reposo, ya perdiste todo lo demás, porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que si no estás en su reposo, ya no estás en ese descanso. Y aquí es donde viene la parte que leíamos, en otra parte de aquí, en la que leíamos al principio, en Éxodo, cuando hablábamos del día de reposo, que decía que el que lo profanara, ese iba a morir. Porque nosotros sin descanso morimos. Exacto. ¿Verdad? Porque fuimos diseñados de esa manera, para tener un reposo. O sea que esto viene en nuestra esencia. Por eso es de que Dios viene y crea eso para nosotros, porque sabe que lo necesitamos. Exacto. Pero no tiene sentido que nosotros vayamos y lo busquemos por otro lado, como tú decías, ¿verdad? Que bueno, no hay otro Dios, pues es un Dios falso. Son falsos. Es una falsedad, ¿verdad? Pero que andemos buscando en otro lado saciarnos, ¿verdad? O descansar en algo que no es Dios, que no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y son normalmente en cosas materiales. Exacto. Ahí es donde nosotros realmente decimos, ay, qué descanso en las vacaciones que ya vienen ahorita de fin de año, ¿verdad? Sí. O sea, que ya están próximos, algunos, incluso hasta los estudiantes, ¿verdad? Que ya casi están por esa temporada, ya vamos a descansar de estudiar, pero la realidad no tiene que ser así. No estoy diciendo que el cuerpo no tenga que descansar, se tiene que descansar, pero estamos hablando de lo espiritual. Ese descanso solo lo vamos a encontrar a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Y si ellos dos no están en nosotros, no vamos a dar descanso en nada. Y si uno dice que sí, va a ser algo temporal. Exacto. Y que ese algo temporal más bien te cansa más. ¿Verdad? Porque en lo que es cosas terrenales trae más aflicción que descanso. ¿Verdad? Entonces debemos darle la oportunidad al Espíritu Santo hoy. Y algo que para terminar quiero compartir con Salmos, el Salmo 139, verso 3. Dice algo bastante fuerte y que debemos tener presente todos los días. Salmos 139, verso 3. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce tu camino. Así es. Y conoce cómo andas en ese camino. Él sabe en qué tú estás buscando reposo. Fijo. Él sabe bien si realmente has tomado su reposo o te has inclinado con tu dura cerviz a reposar en otra cosa que no es Él. Exacto. Así que sé consciente, ¿verdad? Y busca el salir de esa dura cerviz. No la mantengas más, no le resistas al Espíritu Santo como leíamos acá. Pero nos tenemos incircuncisos de corazón, porque era lo que decía. De corazón y de oídos. Préstale atención al Espíritu Santo, ¿qué es lo que te dice? Y también en el corazón. No te hagas de loco, ¿verdad? Porque yo sé que le has escuchado, sé que has oído lo que Él te ha dicho para que lo lleves a cabo. Y a veces no son solamente haceres de servicio. A veces, en su mayoría de veces, Él te hace sentir y ve a orar porque quiero hablar contigo. Ve a la palabra porque te quiero enseñar algo. Te quiero mostrar algo. ¿Verdad? Ese es su tiempo de relación e intimidad. Y nosotros decimos, no quiero orar, mejor me pongo a ver algo o a hacer otra cosa. Y así lo rechazamos tan fácilmente. Mientras que Él ahí quiere estar. Él, bien decía Jesús, el Espíritu, la verdad, siempre está dispuesto, pero la carne es débil.
En otras palabras, está diciendo, la carne nunca está dispuesta. Exacto. ¿Verdad? Y eso es lo que nos domina. Y eso no nos deja entrar en el reposo. Y cuando está hablando de carne, está hablando realmente de nuestro corazón. Está hablando de nuestra alma, que le gusta la carne, ¿no? Y debe cambiar eso en nuestra vida. Así que ya estamos llegando, ¿verdad?, al final de todo esto. Y esto solo lo menciono en Éxodo, nada más en el capítulo 8, entre los versos 13 y 16, hace referencia sobre el faraón en Egipto, en el que él prácticamente rechazó el reposo de Dios. Exacto. Y miren cómo ocupó el reposo de Dios. ¿Para qué lo ocupó? Porque estaba la plaga de ranas, él estaba ya atormentado, ya no aguantaba más. Y viene, aparentemente él dice, está bien, los dejo ir, ¿verdad? ¿Y cuándo vas a hacer esto? Le dicen, ¿verdad? Mañana. Dios viene y cumple su parte, quita la plaga de ranas, desaparece. Pero viene él, dice que el reposo le sentó mal, porque le endureció el corazón. Y viene, no cumplió lo que le había dicho. ¿Y qué ocurrió? Bueno, otra plaga, ¿no? Por el corazón endurecido, por resistirme al día del reposo, al reposo que yo le había dado. Porque ya estaba en el reposo, ya estaba tranquilo, relajado, ya estaba, la carga ya había sido quitada, ¿verdad? Pero vino, no lo apreció, no lo valoró, ¿verdad? Sino que su corazón endurecido hizo que desobedeciera, que no cumpliera lo que había prometido. Y así nos pasa muchas veces como a este faraón. Dios nos da su reposo, pero lamentablemente hace que nuestro corazón, bueno, no es que el reposo de Dios cause eso. Nosotros decidimos endurecer nuestro corazón, ¿verdad? Y así como que yo, o sea, Dios, ¿verdad? Le di mi reposo y lo despreció. No quiso hacer lo bueno. Exacto. Creo que acá entra la parte en la que muchas personas hacen promesas cuando están enfermas y dicen, si Dios me sana, y ya luego Dios los sana y luego se olvidan. Están en el reposo de Dios y se mueven a hacer todo menos estar con Él. Exacto. Y eso es el gran problema hoy en día. Y sigue sucediendo bastante. Sigue sucediendo. ¿Verdad? Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado, porque no le resistamos al Espíritu Santo. O sea, la palabra enseña que le resistamos al enemigo, no al Espíritu Santo. Exacto. ¿Verdad? Lo hacemos mal. Debemos cambiar esa situación, ¿verdad? Así que no te pase como el faraón. No endurezcas tu corazón resistiéndole al Espíritu Santo. Exacto. Si ya tuviste el reposo de Dios y lo perdiste, porque es lo que vimos en Salmos que leías, Salmo 95, ¿verdad? Que prácticamente perdieron el reposo. Y que Dios juró que ya no iban a. Porque se dio cuenta que ya no quería nada. Okay. Eso es lógico. Bueno, no quieres nada. Exacto. Ahí sí, como dice la frase, o todo o nada. Exacto. ¿Verdad? Entonces, dejamos esta palabra, esta enseñanza en tu corazón, en tu mente, que esa semilla que Dios puso en nuestros labios, en nuestras manos, para ponerla y sembrarla en tu corazón, esperamos que den fruto. Así es. ¿Verdad? Cuídala mucho y no permitas que el enemigo te robe esta palabra. Tampoco dejes que la dureza en el corazón venga y haga que se muera también esta semilla, como siempre lo digo, ¿verdad? Y también que nada lo ahogue, que el afán de este mundo, ¿verdad? Y las riquezas de esta tierra no te ahoguen tampoco la palabra que Dios te está dando en esta mañana. Exacto. Así pues, gracias por estar con nosotros, gracias por recibir este tiempo, ¿verdad? Y pues que seas en ese tiempo, pues tú seas recargado, ¿verdad? De energía,
¿verdad? A través de esta palabra en tu espíritu, y esperamos que tengas un excelente fin de semana, ¿verdad? Cuídate mucho, Dios te bendiga, y pues si así Dios lo permite, pues estaremos nuevamente compartiendo pues lo que Dios ponga en nuestra vida para ti. Así pues, hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.